tu nombre, Señor, porque que vemos y que no vemos, Señor. Esta tarde nos reunimos, Señor, para escuchar tu palabra. Queremos glorificarte a través de nuestras vidas. Queremos darte gracias, Señor, por este tiempo de alabanza y adoración. Esa expresión que sale de lo más profundo de nuestro corazón para decirte, Señor, que tú eres nuestro Dios. Hoy ponemos nuestras vidas delante de ti, Señor, porque queremos recibir esa palabra que penetre como una espada de dos filos hasta discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que glorifícate, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y démosle un fuerte aplauso a nuestro Creador. El título de la prédica es La máxima autoridad. El concepto de que la Biblia es la máxima autoridad suele generar resistencia en nuestra naturaleza humana. Por lo general, hoy día, hay muchas personas que miran la Biblia como un libro más, como una colección de la literatura. Pero nosotros que hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos ver que la Biblia es nuestra máxima autoridad. Porque si ustedes se han dado cuenta, el mundo se opone, se resiste a la palabra de Dios. Y a lo largo de la historia de la humanidad, vemos que siempre las personas andan buscándole errores a la palabra de Dios. Hay personas que se han dedicado exclusivamente para ver dónde le encuentran un error. Pero vemos y cada vez que ellos hacen un estudio se dan cuenta de que los que están equivocados son ellos. Y han terminado por aceptar que la palabra de Dios no tiene errores, que es la palabra propiamente de Dios y que por lo tanto no miente y no engaña. Para nosotros los creyentes tenemos el privilegio de exponernos a la verdad revelada por Dios, reconociendo que Él ha provisto al Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Quiénes dicen amén? Démosle un aplauso al Señor, por favor. La pregunta central que debemos de hacernos es: ¿cuál es la autoridad que seguimos realmente? ¿Y cómo identificamos cuando autoridades menores en nuestra vida comienzan a competir con la gran autoridad de Dios y su palabra? Yo les quiero preguntar esta tarde, ¿a quién están escuchando? ¿Estamos escuchando al mundo? ¿Estamos escuchando al filósofo, a un filósofo? ¿Estamos escuchando a algún científico? ¿Estamos escuchando más a las redes sociales? Porque muchas veces nosotros le ponemos más atención a una persona que a mismo Dios. Voy a poner ejemplos. Si por ejemplo uno trabaja para X empresa, si el jefe dice que hay que venir a las 7 de la mañana, yo sé que todos vamos a estar a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque su palabra es autoridad. Aquellos que les encanta el negocio, si saben que a las 8 de la mañana van a hacer un buen negocio, yo sé que están a las 7:30 ahí, porque esa es la autoridad que gobierna sus vidas. Pero cuando se trata de Dios, cuando se trata de su palabra, ahí yo la dejo por un lado. Esa es la época en que estamos viviendo hoy día. Cada vez menos personas ven la importancia y la autoridad máxima de la palabra de Dios en nuestras vidas. El texto base
para esta predicación se encuentra en Mateo 15, versículos del 1 al 9, donde Jesús confronta a los fariseos y maestros de la ley que habían llegado desde Jerusalén. A través de este pasaje veremos que las estructuras eclesiales, los concilios y los credos solo son beneficiosos mientras reflejan de manera precisa la palabra de Dios. De lo contrario, corren el riesgo de anular el mandamiento divino por causa de la tradición humana. Cuando hablamos de las estructuras eclesiales, toda iglesia tiene una organización, tiene una jerarquía, y muchas veces nosotros tenemos diferentes ministerios y no sabemos si esos ministerios están formados a través de lo que dice la palabra de Dios. A lo largo de la historia vemos que han habido concilios. Uno de los primeros concilios que hubo fue el de Jerusalén, donde se juntaron los pilares de la iglesia, Santiago, Pedro y Juan, y empezaron a discutir en ellos si había necesidad que los gentiles se circuncidaran. Y ellos llegaron a un acuerdo de que no era necesario. Ellos se basaron en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque habían sido instruidos por el Señor Jesús. También como iglesia nosotros tenemos un credo. El credo prácticamente dirige la enseñanza que se proyecta en una congregación. Pero veamos cuál es la propuesta de esta prédica para la iglesia. La propuesta para la iglesia es que aceptemos la palabra de Dios como la máxima autoridad sobre nuestra vida. Pero preguntémonos, ¿cómo debemos ver a la palabra de Dios sobre nuestras vidas como cristianos? La palabra de Dios es la revelación especial de Dios para su pueblo, para su iglesia y para sus hijos. La Biblia es la autoridad máxima para nosotros. El problema que tenemos hoy día es que los hombres también han establecido sus leyes. Y para comprender el peligro de las tradiciones, imagínense a una niña pequeña que ama leer y se sumerge en sus libros con tal pasión que ignora por completo la instrucción de su padre de limpiar su cuarto. Aunque leer es una actividad buena, la niña la realiza por la razón equivocada, bajo sus propias reglas, desobedeciendo la autoridad directa de su padre. A los jóvenes les hablo, les está hablando la palabra de Dios. ¿Quién es la máxima autoridad en sus casas? ¿Lo que dicen sus papás o lo que ustedes al final de cuentas deciden hacer, aún aparentando que lo que están haciendo es algo bueno? Pues eso mismo fue lo que pasó con los fariseos. Los fariseos crearon leyes que parecían buenas externamente, pero que en realidad servían para desobedecer a Dios y engañar a otros. El problema de las leyes humanas se manifiesta en tres áreas críticas. Uno es la autojusticia. Dos, el hombre como centro de la vida. Y tres, la ceguera espiritual. En Mateo 15, versículo del 1 al 2, del 1 al 3 encontramos que dice la palabra de Dios: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Los escribas eran aquellas personas que eran eruditos, que se habían encargado de estudiar la palabra de Dios para poder instruirla al pueblo. Los fariseos eran un grupo religioso político que eran bastante legalistas, porque ellos no se juntaban con otras personas que no fueran judías,
creían en la resurrección, a diferencia de los saduceos que no creían en la resurrección. Pero imagínense que ellos viajaron de Jerusalén hasta donde estaba el Señor Jesús, precisamente para ver dónde encontraban un error en él. Y cuando vieron que los discípulos de Jesús no se lavaban las manos antes de comer, dijeron: aquí lo vamos a cuestionar. Pero y es donde ellos le preguntan: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y el Señor Jesús contesta con otra pregunta: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? No cabe duda que para nosotros los hijos de Dios la máxima autoridad es su palabra, y no lo que los hombres hayan impuesto a través de los largos de los años. Los líderes religiosos critican a los discípulos por no seguir la tradición de lavarse las manos antes de comer. Este enfoque en el ritual externo alimentaba su orgullo y los llevaba a buscar la salvación en sí mismos. Al enfocarse en mantener las manos limpias, pasaban por alto la suciedad de sus propios corazones. El fariseo era una persona que quería aparentar ser buena persona, que cumplía, eran muy legalistas, pero por dentro el mismo Señor Jesús les dijo que eran como sepulcros blanqueados. Imagínense, los sepulcros por fuera estaban bien pintados, encalados, porque un judío no se podía parar en un panteón, porque se contaminaba, ¿verdad? Porque lo que había dentro eran huesos en descomposición, y por eso ellos los mantenían bien pintaditos, que se resaltaran, ¿verdad? Precisamente para que cuando ellos caminaran, no se pararan sobre un muerto, ¿verdad? Entonces, Jesús los compara con eso, ¿verdad? Pero miremos cómo el hombre se convierte en el centro muchas veces de lo que la palabra de Dios dice. En los versículos 15, del 4 al 6, dice: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, y ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Los escribas y los fariseos fueron especialistas en agregarle un montón de cosas a la palabra de Dios y quitarle otro montón. Hoy día, eso mismo se sigue haciendo. Si miramos a lo largo de la historia del cristianismo, existen varias denominaciones y por lo general cada denominación tiene un punto fuerte, como también tiene puntos débiles. Pero cada denominación se basa muchas veces en doctrina de hombres, en cosas que han establecido que no es necesariamente lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, se cambió el bautismo y se trajo el bautismo para los niños, cuando la palabra de Dios no habla absolutamente de eso. Se le prohibió a las personas que se dedican al cuidado de las ovejas, por ejemplo, el casarse, y eso no está regulado en la palabra de Dios. Al contrario, la palabra de Dios dice que el que quiere obispado, el que quiere ejercer un cargo de liderazgo, que sea marido de una sola mujer. Entonces nosotros tenemos que evaluarnos si como congregación estamos cumpliendo los diferentes ministerios que tenemos con lo que dice realmente la palabra de Dios, o le estamos agregando o le estamos quitando cosas, porque muchas veces nosotros traemos cosas del mundo precisamente para hacer parte de la iglesia. Entonces dice que los fariseos utilizaban sus tradiciones para invalidar los mandamientos directos, como de honrar a los padres. Al declarar que sus bienes eran una ofrenda a Dios, se eximían de la responsabilidad de cuidar a sus progenitores. Generalmente cuando creamos reglas que contradicen la Biblia, no es por amor a los demás, sino para hacer nuestra vida más fácil o para lucir mejor de lo que realmente somos. Pero también otro error, otro problema de la ley humana es que produce ceguera espiritual.
En Mateo 15, versículos del 7 al 9, encontramos que Jesús les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Imagínense que el Señor Jesús les habla y les dice, llama a estos líderes hipócritas. Un hipócrita es una persona con dos caras, diríamos. Maneja la apariencia, pero ya en lo interno es otro tipo de persona. Y entonces viene el Señor Jesús, cita a Isaías para mostrar que su adoración es una farsa basada en reglas humanas aprendidas de memoria. El resultado final de seguir leyes humanas es una naturaleza pecaminosa alimentada que impide ver la verdad de Dios como que si se tratara de un libro sellado. Pero veamos la palabra de Dios como perfecta y como suficiente. Como les decía anteriormente, a lo largo de la historia han habido personas que se han dedicado exclusivamente a buscarle errores a la palabra de Dios y no le han encontrado, porque posiblemente haya cosas que no compaginan, pero es cuestión de cuando lo tradujeron. Cuando traducen la Biblia del hebreo o del griego al español, pues no encontraron muchas palabras para ponerlas, como diríamos, en español, y tuvieron que transliterar palabras del hebreo o bien del griego para que nosotros, pues, sea parte de nuestro vocablo. Y por ejemplo, una de esas palabras transliterada es iglesia. Iglesia es una palabra que viene del griego, pero diríamos que ya se ha castellanizado, porque en un principio muchos de nosotros teníamos la creencia que iglesia es el lugar donde nos reunimos, pero iglesia somos nosotros, los que estamos reunidos esta tarde acá. Imagínense que puede haber una iglesia de abogados, una iglesia de médicos, porque iglesia lo que quiere decir llamados a estar juntos, a estar reunidos. Si es una iglesia de médicos, pues me imagino que van a hablar cosas de medicina. Si es una iglesia de abogados, ¿qué van a hablar? Pues van a hablar asuntos de ley. Pero nosotros que somos la iglesia de Cristo nos juntamos para hablar ¿qué? De la palabra de Dios. Entonces, esos son los errores que muchas veces han encontrado y hay un montón, pues, ¿verdad? Pero cuando vamos al original, nos damos cuenta de que la palabra de Dios no tiene ningún error, que la palabra de Dios es perfecta, que la palabra también de Dios es suficiente. No necesitamos absolutamente ningún otro libro, porque ahí está contenido todo. Si bien es cierto que hay cosas que no están así tan notablemente vistas, por ejemplo, no van a encontrar ustedes que Dios diga prohíbo el aborto en su palabra, pero si nos vamos a pasajes cuando decía, no sé si era Jeremías, que mis ojos vieron, que mi embrión vieron tus ojos, ahí ya están hablando del embrión que tiene vida, ¿verdad? Pero entonces no vamos a encontrar directamente que la Biblia prohíba el aborto, pero ya la palabra de Dios está diciendo que ese embrión tenía vida. Entonces, frente a las leyes inútiles de los hombres, Jesús siempre reorienta la discusión hacia la palabra de Dios. Cuando los fariseos preguntaron por qué tus discípulos rompían las tradiciones, Jesús respondió cuestionando por qué ellos rompían los mandamientos de Dios. Con esto estableció que lo que importa no es lo que digan los antepasados o las estructuras religiosas, sino que lo que Dios ha dicho. Muchas veces nosotros repetimos patrones que heredamos de los antepasados. Hacemos iglesia exactamente como ellos lo dejaron establecidos. Pero no nos tomamos tiempo para escudriñar las escrituras y ver si realmente lo que estamos haciendo es lo que dice la palabra de Dios. Porque nos encanta imitar y como decíamos, lo más fácil. Y lo más fácil es copiar, ¿verdad? Y como guatemaltecos somos muy expertos en estar copiando. Entonces revisemos las escrituras y realmente lo que hacemos como iglesia, que hago yo como hijo de Dios, que hago yo como cristiano, realmente está basado en la palabra de Dios. Porque si no, yo estoy poniendo prácticamente mi sabiduría. Dice que la superioridad de la Biblia se fundamenta en dos pilares. La primera la vamos a encontrar en 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y el otro pilar lo encontramos en 2 de Pedro 1, 3.
Pero si miramos el primer pilar que está en 2 de Timoteo 3, 16, 17, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa palabra inspirada es algo más profundo. Es como que si Dios estuviera dando un soplo de vida, un aliento de vida. Por eso nosotros decimos que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas, a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Los que nos hemos dedicado a estar leyendo, estudiando la palabra de Dios, hemos podido ver cómo la Biblia nos ha ido cambiando. De egoístas, hoy pues ya no somos tan egoístas. De envidiosos, pues yo diría que ya no somos tan envidiosos, ¿verdad? Porque siempre hay algo por ahí que le va quedando a uno. Pero la palabra de Dios produce precisamente todo eso. Entonces dice que es para enseñar. ¿Y qué nos va a enseñar? A caminar correctamente, a comportarnos como debemos de comportarnos como hijos de Dios. Pero muchas veces cuando nosotros estamos haciendo algo malo, la palabra de Dios nos redarguye. Pero si nos equivocamos y lo hicimos, la palabra de Dios nos corrige y nos instruye precisamente para que nosotros formemos el carácter de Cristo y nos preparemos para hacer cosas buenas. Principalmente que nos dediquemos a hacer la obra que Jesús estableció. Porque entonces dice el hombre de Dios es perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y yo siento que como iglesia esa debería ser un fundamento de nuestras vidas. Como dice, ese es uno de los pilares. Pero vayamos al segundo que está en 2 de Pedro 1:3, que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, la palabra de Dios es suficiente. Afirma que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida de rectitud mediante su divino poder. Por la palabra de Dios, nosotros nos hemos arrepentido de todo lo malo que estuvimos haciendo anteriormente. La palabra de Dios ha abierto nuestra mente. La palabra de Dios ha hecho que yo aún ame a mis enemigos. A eso nos está llevando la palabra de Dios, a un cambio radical de que no seamos igual que las personas que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador. Entonces los concilios y las estructuras de la iglesia pueden ser de ayuda para clarificar doctrinas o establecer barreras de seguridad, pero la Biblia por sí misma es suficiente para la vida del creyente. No se debe de confiar en ninguna declaración que pretende ir más allá o en contra de lo que Dios ya ha revelado a través de su palabra. Pero hoy día tenemos varios peligros. Peligros contemporáneos, aplicaciones prácticas. Aunque no vivimos en la época de los fariseos, estamos propensos a caer en el mismo engaño si no cuidamos nuestra adherencia a la palabra de Dios. Es necesario examinar diversas tradiciones actuales a la luz de la Biblia. Veamos, por ejemplo, un error que hay, el error de la salvación por obras. Efesios 2, versículos 8 y 9, dice la palabra, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Algunas tradiciones enseñan que la salvación es una mezcla de fe y méritos personales. Por ejemplo, si ustedes hablan con un israelita, con un judío, y le preguntan si él se mira como pecador, lo más seguro es que les va a decir que no. Porque ellos como hijos de Abraham ya prácticamente están siendo salvos. Y eso pasa en la vida de muchos hermanos, que cuando a uno a veces le señala que no están caminando correctamente delante de Dios, pues lo que primero que hacen es justificarse, o le agregan a la palabra de Dios o le quitan, por tal de mantener su orgullo. Eso, el orgullo a nosotros no nos lleva a nada bueno. Entonces, sin embargo, la Biblia es clara en que somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. O sea, la gloria y la honra es para el Señor Jesús, que fue a la cruz del Calvario precisamente para redimirnos de que nosotros vayamos al infierno.
Imagínense que se construye un puente moderno. Hay un gran abismo, hay un puente ya que está muy viejo, ya está en mal estado, y construyen un puente moderno con toda la infraestructura moderna, ¿verdad? Pero no se atreven a quitar el puente de abajo, a ese puente viejo, ese puente que ya no sirve. ¿Por qué? Porque todavía piensan de que el nuevo puede fallar y entonces tenemos al viejo ahí. Y muchas veces en nuestra vida se refleja esto. Nosotros estamos construyendo un puente con facultado en la palabra de Dios, pero aún dejamos ese puente viejo, porque no sabemos si de repente que nos caemos y por lo menos tenemos algo que nos sostenga, cuando nosotros no queremos separarnos del mundo. Tenemos miedo de dejar aquellas amistades que tal vez no nos están llevando a nada bueno. Tenemos miedo de dejar las cosas que la gente practica como algo tan normal, porque cuando uno es cristiano rechaza todo lo que el mundo establece, pues definitivamente los raros somos nosotros, ¿verdad? Entonces, la falsa seguridad de la infalibilidad humana. Romanos 3:23 nos muestra que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ningún líder humano es infalible. O sea, todos cometemos errores. Todos traemos esa naturaleza pecaminosa. Desde que Adán y Eva cayeron en el huerto del Edén, el pecado se transmite de una generación a otra. Ese es el pecado que se titula con singular. Aparte están los pecados que dicen, ¿verdad?, que eso está en plural y se refleja a los pecados que ya uno continuamente está cometiendo. Entonces, ningún líder humano es infalible. Incluso el apóstol Pedro cometió errores doctrinales y tuvo que ser corregido públicamente. Debemos de rechazar cualquier enseñanza que se levante en contra de la autoridad de la Biblia, sin importar cuánta gente la acepte o cuánto tiempo lleve vigente. Cuando la iglesia salió de Jerusalén y se fueron fuera de Jerusalén, pues el apóstol Pedro se empezó a juntar con la gente gentil y convivía con ellos, compartía con ellos. Pero cuando empezaron a llegar los judíos, él lo primero que hizo fue separarse de los gentiles, porque tuvo miedo, tuvo pena que los judíos lo señalaran. Y es ahí donde viene Pedro y lo confronta. Y le dice que tú que dices que eres judío, te estás convirtiendo prácticamente como un gentil, ¿verdad? Porque un creyente tiene que estar firme en sus convicciones. Si vamos al mundo, no tengamos miedo de ir, pero vamos convencidos de que el Espíritu Santo está con nosotros y que por lo tanto no vamos a nosotros a hacer absolutamente nada que el mundo haga. Porque para eso somos luz del mundo y sal de la tierra. El engaño de la prosperidad. En 2 Corintios 4, 16, 18 encontramos que dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si ustedes se han dado cuenta, cada día, cada mes, cada año que va pasando, nosotros nos vamos desgastando exteriormente. Pero ¿cómo debe ser la persona interior de cada uno de nosotros? Pues dice que se va renovando cada día. Y cada día nos vamos renovando precisamente para parecernos más al Señor Jesús. Entonces, ya no nos preocupemos nosotros tanto por acumular riqueza acá en la tierra. Porque dice que sino las cosas que se ven, sino que fijémonos en las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Se suele enseñar que la falta de riqueza o falta de salud indica falta de fe o falta de un favor divino. No obstante, la Biblia muestra que creyentes fieles, como los de la iglesia de Macedonia, vivieron en extrema pobreza mientras servían al Señor,
pero ellos nunca dejaron de juntar una ofrenda precisamente para la iglesia de Jerusalén. Podemos ver en la vida de Pablo también, tuvo un aguijón en la carne, no se sabe exactamente qué tipo de mal era el que tenía, le rogó 3 veces al Señor Jesús que lo sanara, y el Señor Jesús le dijo, bástate mi gracia. Pero muchas veces hoy, cuando la gente no ve prosperidad en uno, lo primero que lo señalan es que uno está en pecado, que uno no está caminando bien, que más de algo por ahí hay escondidito, así como agarraron a Job, ¿verdad? O cuando viene una enfermedad, muchas veces no, Dios se está castigando. Saber ni qué has estado haciendo, ¿verdad? Pero no necesariamente. Recuerden de que vivimos en un mundo caído, y como vivimos en un mundo caído, no estamos exentos, que posiblemente económicamente no nos esté yendo bien. No estamos exentos a que nos caiga una enfermedad, ¿verdad? Pero sabemos, como decía, que este cuerpo exterior se va desgastando, pero el nuevo se va fortaleciendo precisamente para un día estar en la presencia del Señor. Ya sea hoy, sea mañana, o saber cuántos años más, pero tenemos esa certeza. Por eso nosotros tenemos que ver a la palabra de Dios como la máxima autoridad de nuestras vidas. Escudriñémoslas, porque eso le preguntaban los judíos a Jesús, ¿verdad? Y le decían, ustedes creen que ahí está la vida eterna, pero las escrituras hablan de mí, porque Jesús es la vida eterna, ¿verdad? Entonces nuestra esperanza no reside en una vida temporal mejor, sino en el incomparable peso de gloria que es eterno. También tenemos el riesgo del legalismo y la idolatría de líderes. Mateo 15:9 habla de eso. Dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamiento de hombres. El legalismo impone reglas extrabíblicas como estándar de santidad, lo cual Jesús condenó. Por otro lado, incluso en círculos reformados existe el peligro de acudir a libros, autores famosos o líderes locales antes que a la Biblia, para resolver problemas de la vida o de la iglesia. Ningún recurso humano, por bueno que sea, reemplaza la palabra de Dios, que es viva y que corta como una espada de 2 filos. Quiero terminar con este pasaje de Apocalipsis. Apocalipsis 5 dice en el versículo 8 al 10, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado y tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Imagínense que esta parte dice, y tenía copas de oro llenas del incienso, que son las oraciones de los santos. Nosotros como iglesia no dejemos de orar. Oremos en lo privado. Oremos como grupos. Oremos como iglesia pidiendo que el reino de Dios se establezca plenamente en la vida de cada uno de nosotros. Que el reino de Dios se establezca plenamente en la congregación de Renuevo de Jehová. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que es justicia, es gozo y paz en el Espíritu Santo. Pero imagínense que dice que no, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos. Nadie más que el Señor Jesús puede abrir ese libro. Porque tú que fuiste inmolado, que con tu sangre nos has redimido para Dios, imagínense, Él lo pagó un precio por nosotros. Pero muchas veces nosotros no valoramos el sacrificio de Cristo Jesús en el Calvario. ¿Por qué? Porque no nos estamos sujetando a la autoridad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la máxima autoridad para nuestras vidas, como la Constitución de la República es el máximo órgano que rige a un país. Y así hay diferentes tipos de leyes. Pero nosotros, como seres espirituales, tenemos que depender y dejarnos guiar, formar a través de la palabra de Dios. Porque dice que tú eres digno de tomar el libro y de abrir los sellos.
Porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Eso es lo que nos espera. ¿Vale la pena, sí o no? Amén, ¿verdad? Démosle un aplauso al Señor, por favor. La enseñanza final de la Biblia nos lleva a Apocalipsis 5, donde vemos a un cordero que parecía que había muerto, pero que sabemos que está vivo. Él es el único digno de tomar el rollo de la revelación de Dios y abrir sus sellos, porque su sangre pagó el rescate de toda la humanidad. En Cristo, las palabras de vida ya no están selladas. Él tiene la llave para abrir el entendimiento del hombre. Por tanto, nuestro deber no es acudir a la Biblia para encontrar maneras de sentirnos superiores a otros, sino para encontrar las palabras de vida eterna que necesitamos para nosotros mismos, para nuestras iglesias y para el mundo. Debemos de vivir con la conciencia de que un día daremos cuentas ante Dios por lo que creímos y enseñamos, asegurando de que nuestra confianza repose únicamente en el Señor Jesucristo y en su palabra. ¿Quiénes dicen amén? Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Pongámonos de pie. Vamos a orar por esta palabra. Es una palabra que si usted le puso atención esta tarde noche, yo pienso que va a tener grandes repercusiones en su vida. Porque hoy día el mundo, como les decía en un principio, se ha dedicado a encontrarle errores a la Biblia. Y muchas veces cuando nosotros no estamos bien facultados de la palabra de Dios, pues no dejan de hacernos tambalear. Y a veces nosotros mismos, como hijos de Dios, como cristianos, dudamos. Pero cuando vamos a la fuente, cuando estamos estudiando, cuando estamos llenos del poder del Espíritu Santo, pues no cabe duda que ese poder para presentar defensa con mansedumbre se produce en la vida de cada uno de nosotros. Hoy día como iglesia se nos requiere que nosotros defendamos nuestra fe, no con el hecho de repetir la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, sino cuando la gente vea que realmente la palabra de Dios es la que gobierna nuestras vidas, que es el carácter de Cristo Jesús el que se refleja en cada uno de nosotros. Porque si la gente mira ese fruto, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, mansedumbre y la templanza, pues no cabe duda que con eso estamos manifestando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Así que pongamos en una actitud de oración y digámosle: Padre nuestro, primeramente, Señor, queremos darte gracias por tu palabra, porque tu palabra es la revelación especial para nosotros, tus hijos, para tu iglesia, como fue para el pueblo de Israel. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ver como la autoridad máxima de nuestras vidas, que sea tu palabra la que rija nuestro caminar, Padre. Sabemos que el mundo nos ha enseñado y ha establecido muchos principios y valores que no son compatibles con tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que tú penetres, Señor, hasta lo más profundo de cada uno de nosotros, que pueda separar el alma del espíritu, como separan los tuétanos y las coyunturas, que pueda discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y que nosotros podamos, Señor, realmente vivir para ti, basados en tu palabra. Definitivamente sabemos que es responsabilidad, y ahí es donde muchas veces, Señor, nos cuesta, porque muchas veces no tenemos el tiempo. Hay muchas veces cargas que no podemos lidiar con ellas, y nos restan ese tiempo tan valioso, Señor, para tener un tiempo de relación contigo a través de tu palabra. Pero te pedimos esta tarde, Señor, perdónanos. Perdónanos porque tal vez no hemos estado viendo tu palabra como la máxima autoridad. Tu palabra, Señor, es suficiente, es infalible, es todo, Señor, para cada uno de nosotros, porque ahí, Señor, está la vida eterna. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente, nuestro corazón, que podamos discernir, Señor, que tú nos des palabra de ciencia, palabra de sabiduría, precisamente, Señor, para entender todos esos contextos bajo cual tú inspiraste a más de 40 hombres, Señor, que tú les diste ese aliento de vida, para que ellos, Señor, sin perder la originalidad de cada uno,
Señor, redactó tu palabra. Ayúdanos, Señor, como hijos tuyos, a ser obedientes y a sujetarnos a ella, Padre. Así que te damos gracias por esta tarde, Señor. Gracias porque pusiste en nuestro corazón venir, Señor. Porque tu palabra sigue trabajando en nuestras vidas. Y es tu palabra nuestra constitución, para que nosotros podamos crecer a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta tarde, por nuestra vida, por la iglesia, Padre. Ponemos la vida del pastor en tus manos, que anda en Nicaragua todavía. Pedimos por doña Hilda, Señor, que tú la sanes de todo mal y que tú te puedas glorificar en la vida de cada uno de nosotros. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Creador.